Sueños hecho polvo por Beth Geiger. Los vientos desataron su furia con una fuerza que sobrepasa mi imaginación. Sopló sin interrupción durante 100 horas y parecía como si toda la superficie de la tierra fuera a desaparecer. Hasta donde llegaba mi vista, mis campos estaban completamente yermos. Lawrence Zobida. Este granjero describía el tazón de polvo, un terrible desastre que afectó el sur de las grandes llanuras en la década de 1930. El tazón de polvo hizo que millones de personas perdieran sus granjas, sus casas y su forma de vida. También hizo que se cambiara la manera en que los granjeros labraban la tierra. Un granjero de Oklahoma y sus hijos se dirigen al interior de su vivienda durante una tormenta de polvo. El tazón de polvo comenzó alrededor de 1931, cuando una sequía extrema azotó el sur de las grandes llanuras. Por los siguientes 8 años apenas llovió. Para 1934, uno de los condados de Oklahoma que se vio más afectado no tenía nada de pasto ni trigo. Con los campos secos y yermos, el viento se llevó la capa vegetal necesaria para la agricultura. Tormentas negras y espesas bloquearon el sol y convirtieron el día en noche. El polvo sin rumbo enterró tractores y granjas. Lo que había sido una tierra de abundancia se les estropeó a los granjeros. Algo había salido muy, muy mal. Tierra de promesas. Antes de que llegaron los granjeros, la pradera había prosperado por miles de años. Pasto de pradera cubría la tierra de horizonte a horizonte. Las plantas autóctonas estaban perfectamente adaptadas a las condiciones frecuentemente áridas de la pradera y a los vientos fuertes. Podían sobrevivir los ciclos de sequía y sus raíces profundas y gruesas ayudaban a mantener el suelo en su lugar. Desde la década de 1860, el gobierno de los Estados Unidos había estado cediendo terrenos de la pradera a quienes quisieran establecer una granja. Estos granjeros viajaron al oeste hasta la pradera, entusiasmados por las promesas de terrenos gratuitos, suelo fértil y clima benévolo. Los granjeros esperan para presentar una solicitud de terrenos en Perry, Oklahoma, en 1893. Un cartel pintado a mano sobre la puerta dice Departamento de Tierras de los Estados Unidos. Los granjeros araron millones de acres de pasto de pradera para sembrar trigo. Al principio llegaron las lluvias y crecieron los cultivos. Durante la década de 1920, el precio del trigo se elevó y los granjeros obtuvieron buenas ganancias. Con el dinero que ganaron, compraron tractores y pudieron arar incluso más terreno de la pradera y sembrar aún más trigo. En las ciudades abrieron teatros, escuelas y hoteles. Los pobladores se mudaron de casas hechas de adobe a casas hechas de madera y piedra. Eran buenas épocas. El trabajo arduo y el fértil suelo de la pradera lo hicieron posible. A nadie le preocupó cómo había modificado la pradera, quitando las plantas autóctonas y errando la capa vegetal. No pensaron que el suelo podía necesitar recuperarse después de labrarlo tanto. Y no se les ocurrió que el suelo expuesto podía secarse y volverse tan liviano como el polvo. Tractores de arado cortan profundamente el suelo. Esta práctica común produjo una capa vegetal más seca y más suelta. Los campos eran más vulnerables a los vientos fuertes. El suelo es el bien indestructible e inmutable que posee la nación. Es un recurso que no puede agotarse, que no puede consumirse. Oficina de Suelos de los Estados Unidos, 1908. Volver a comenzar. A comienzos de la década de 1930, los años exitosos llegaron a su fin y bajó el precio del trigo. Para algunos granjeros, el precio del trigo ni siquiera alcanzaba para comprar las semillas,
así que no sembraron trigo y dejaron los campos sin cultivos. Luego llegaron las sequías. Los científicos dicen que las sequías de la década de 1930 ni tan siquiera fue el periodo más seco en la historia de la región, pero tuvo el impacto más devastador. Los vientos levantaron y arrastraron el suelo seco y polvorientó hacia el suelo, lo cual produjo terribles tormentas de polvo frecuentes que hicieron que la vida fuera difícil. La gente moría de una nueva enfermedad pulmonar llamada neumonía del polvo. Los animales morían de hambre y los granjeros apenas tenían suficiente dinero para alimentar a sus familias. Cuando parecía que las cosas no podían empeorar, las condiciones empeoraron. El 14 de abril de 1935 ocurrió la peor tormenta de polvo. Un muro negro de polvo de aproximadamente 2.438 metros, 8.000 pies de alto, sopló a través de Kansas, el oeste de Oklahoma y Texas. Ese día se conoció como Domingo Negro. Ernie Pyle, un periodista que visitaba el Tazón del Polvo en 1936, escribió: «Es la tierra más triste que he visto. Era difícil imaginar que esa tierra se pudiera labrar de nuevo. Hambrientas, 10.000 personas se mudaban del sur de las grandes llanuras cada mes en busca de un nuevo comienzo. Muchos eligieron quedarse porque eran dueños de su tierra y no estaban dispuestos a mudarse a campamentos del gobierno. Cerca había ciudades conocidas, amigos y familiares. Después de todo, pensaban, ¿por cuánto tiempo puede durar la sequía? El gobierno proporcionó asistencia alimentaria y les pagó a los granjeros los cultivos y los animales que perdieron. Finalmente, en 1939 volvieron las lluvias, pero para ese entonces algunas partes de la pradera habían perdido el 75% de la capa vegetal. Algunas familias abandonaron sus granjas en busca de trabajo, pero era difícil encontrar trabajo durante la Gran Depresión. Los que se fueron tuvieron que vivir en campamentos temporarios del gobierno. Es la tierra más triste que he visto. Ernie Pyle, periodista. La, la tierra en la actualidad. En Washington, D.C., un hombre creía que las prácticas agrícolas inadecuadas habían producido el tazón de polvo. Ese hombre era Hugh Hammond Bennett. Bennett, un científico de suelo del gobierno, quería cambiar la manera en la que se labraban las grandes llanuras. Quería prevenir otro tazón de polvo, educando a los granjeros sobre mejores prácticas agrícolas que protegieran el suelo. El 21 de marzo de 1935, Bennett intentaba convencer al Senado de los Estados Unidos de que tomara en serio su plan de conservación. Justo entonces, el polvo de las grandes llanuras oscureció el cielo en Washington, D.C. «Esto, caballeros, es a lo que me refiero», dijo Bennett, supuestamente mientras los legisladores observaban por la ventana la oscura y arenosa nube. Justo a tiempo. Al día siguiente, el presidente Roosevelt aprobó una ley que ayudó a fundar el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. El polvo de las grandes llanuras llegó a Washington, D.C. Nubes de polvo bloquearon el sol. El día se hizo noche. Las estrategias de conservación del suelo de Bennett aún se usan en la actualidad. Una estrategia es la agricultura de contorno. En la agricultura de contorno, los granjeros plantan en hileras que siguen la forma de una pendiente. Sembran en hileras curvas, en lugar de rectas. Ayuda a prevenir la erosión. Otra estrategia es la rotación de cultivos o cambiar lo que se cultiva en un campo. Rotar los cultivos ayuda a desarrollar nutrientes para el suelo. Hugh Hammond Bennett, derecha, primer director del Servicio de Conservación de Suelos. Las estrategias de Bennett han ayudado a que la agricultura continúe en el desafiante clima del sur de las grandes llanuras. Pero incluso los métodos de Bennett
tienen un límite en condiciones áridas y ventosas. La sequía, la erosión y las tormentas de polvo azotaron de nuevo el área en la década de 1950 y aún siguen sucediendo allí en la actualidad. Muchos dicen que las grandes llanuras nunca se recuperarán completamente de esos terribles años del tazón de polvo. En 2011, una importante tormenta de polvo sopló en Lubbock, Texas. Muchas personas la compararon con fotografías que habían visto del tazón del polvo. Las tormentas de polvo se han vuelto más comunes en el sur de las grandes llanuras porque la región ha estado en sequía. Si la sequía continúa, podría terminar siendo uno de los desastres naturales más costosos de la historia de los Estados Unidos.